el deportista mexicano más rico de la historia, campeón mundial en 4 categorías. Y ese mismo hombre, en público, tenía comprometida a una presentadora de Televisa. Y en secreto, según se reportó, estaba con la exnovia del narco más peligroso del planeta. No uno. 2 vínculos que, según los reportes, conectan al mejor boxeador de México con el criminal más buscado del mundo. Uno a través de Valeria Rubí Quirós, la Gringuita, la que fue la novia del Chapo a los 15 años y luego apareció en la vida de Canelo con una hija de por medio que él se negó a reconocer. Otro a través de Kate del Castillo, la actriz que, según ella misma, también tuvo algo con Canelo y que años después protagonizó la cena más peligrosa de la historia del entretenimiento mexicano en la sierra con el Chapo. Una mujer lo conecta indirectamente, la otra directamente. ¿Casualidad? ¿O dice algo sobre los círculos en que se mueve un hombre cuando tiene el dinero y la fama del mejor boxeador de México? Nadie lo explicó en voz alta. Hasta hoy, en los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que los medios reportaron sobre Canelo Álvarez y que él nunca quiso confirmar ni desmentir del todo. Primera, ¿quién es la Gringuita y qué vivió antes de aparecer supuestamente en la vida del campeón? Segunda, lo que según los medios pasó mientras Canelo tenía comprometida a Marisol González. El timing lo dice todo. Tercera, la niña. El nombre que esconde otro nombre dentro. La batalla legal que Canelo supuestamente perdió ante un juez. Y la cuarta, Kate del Castillo. Lo que ella misma confesó. Y la conexión que nadie esperaba. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la conexión que más incomoda. Hay que entender primero quién es Canelo Álvarez. No el campeón que ves hoy. El que era en 2012, 2013, 2014. Cuando todo esto supuestamente pasó. Saúl Álvarez nació el 18 de julio de 1990 en Guadalajara, Jalisco. El menor de 8 hermanos. Familia sin dinero. Una infancia que él mismo describió como el niño pelirrojo que vendía paletas con su papá y que su primer día en ese trabajo no vendió ni una. Lo del apodo es simple. Canelo por el pelo rojizo, el color de la canela. En México, un apodo que se queda para siempre. Debutó como boxeador profesional en 2005. Tenía 15 años. 15 años. La misma edad que Valeria Quirós cuando, según los reportes, conoció al Chapo Guzmán. Pero eso viene después. En 2011, Canelo ganó su primer campeonato mundial. Venció a Matthew Hatton por decisión unánime y se llevó el cinturón del CMB en peso Super Welter. Tenía 20 años. México empezaba a ver en ese muchacho de Guadalajara algo que hacía décadas no veía. Un heredero. El heredero de Julio César Chávez, el sucesor de Marco Antonio Barrera y Eric Morales, el siguiente nombre grande del boxeo mexicano. Y junto con la fama llegó algo más: las mujeres, los escándalos, las historias que circulaban en voz baja, pero que los medios no siempre se atrevían a publicar. En 2013 llegó la pelea que lo puso en el mapa global. Floyd Mayweather, el mejor boxeador del mundo contra el mejor boxeador de México. Las Vegas, el MGM Grand, el 5 de mayo de 2013. Canelo tenía 22 años. Mayweather, 36. Era la pelea más vista en la historia del boxeo en ese momento. Más de 2 millones de compras de pago por evento. 59 millones de dólares generados esa noche. México entero creyó. Y Canelo perdió, por decisión mayoritaria. Fue la única derrota oficial en su carrera en ese punto. Y algo interesante pasó después de esa derrota.
En lugar de disminuir, su imagen creció. Porque México no le reprocha perder cuando el rival es el mejor del mundo. México le reprocha no intentarlo. Y Canelo lo intentó con todo. Esa derrota lo humanizó, lo hizo más real. Lo sacó del pedestal del invicto y lo puso en el lugar más difícil y más honesto del deporte. El del hombre que pierde frente a todos y que al día siguiente vuelve al gimnasio. Paradójicamente, esa derrota lo hizo más querido. Después de Mayweather, Canelo construyó algo que los campeones sin derrota no pueden construir: la narrativa de la redención. En noviembre de 2015 venció a Miguel Cotto, campeón del peso mediano. La pelea generó más de 900,000 compras de PPV. Primera vez que una pelea sin Mayweather, sin Pacquiao, sin De La Hoya en sus mejores años, superaba esa cifra. Solo Canelo. Para ese momento ya tenía contratos con Under Armour, con Everlast, con Televisa, con Genesis, con Tecate. Una marca personal valuada en decenas de millones. Un negocio que se movía en cantidades que ningún deportista mexicano había visto antes. Y mientras eso pasaba en público, según los medios, otra historia se movía en las sombras. Una que nadie quería confirmar, pero que tampoco podían ignorar. En unos minutos te cuento. Hay algo que los medios mencionaban siempre en voz baja cuando hablaban de la vida privada de Canelo Álvarez. No la derrota con Mayweather, no los títulos, no el dinero. Los círculos. Los círculos en que supuestamente se movía el mejor boxeador de México fuera del ring. En México existe una realidad que todos conocen, pero que casi nadie nombra directamente. El dinero grande, la fama grande y el poder grande a veces se mueven en los mismos espacios. No importa si ese dinero viene del boxeo, de los negocios, de la música norteña o del narcotráfico. Las fiestas son las mismas. Los contactos son los mismos. Los intermediarios son los mismos. Y las mujeres a veces también son las mismas. Eso no es una acusación contra nadie específicamente. Es una descripción de una realidad que cualquier mexicano mayor de 40 años conoce perfectamente, aunque no lo diga en voz alta. El periodista Anabel Hernández, que lleva décadas documentando la penetración del narco en la sociedad mexicana, lo explicó alguna vez de una manera que es imposible contradecir. En México, los mundos no están separados de la manera en que la gente quisiera creer. El empresario, que le vende terrenos al político, que le da contratos al constructor, que contrata al operador, que conoce al narco. Las cadenas de conexión son cortas, mucho más cortas que en otros países. Y en el mundo del deporte y el espectáculo, esas cadenas a veces son todavía más cortas. Porque la fama es un imán. La fama atrae a todos los que quieren estar cerca de ella. Los patrocinadores legítimos, los inversionistas honestos, y también los que tienen dinero que no tiene factura y que buscan en la compañía de los famosos una especie de legitimidad prestada. Canelo Álvarez fue uno de los hombres más famosos de México durante la década en que todo esto supuestamente pasó. Lo que eso significa en términos prácticos es que a su alrededor gravitaban personas que él no siempre eligió conscientemente. Personas que llegaban con el territorio de la fama. Y cuando la historia de la gringuita explotó en los medios, lo que más incomodó no fue lo del Chapo. Lo que más incomodó fue lo de Canelo. Porque la pregunta que nadie quería hacer era simple. ¿Canelo Álvarez sabía quién era Valeria Quirós cuando supuestamente se relacionó con ella? ¿Sabía lo que había vivido esa mujer? ¿Sabía de dónde venía? ¿Sabía lo que significaba esa conexión? Nadie lo preguntó de frente. Canelo nunca habló del tema.
Y ese silencio en el mundo de la fama mexicana a veces dice más que cualquier declaración. Pero hay algo más en esta historia. Algo que hace que la historia de la Gringuita sea solo la primera capa. La segunda capa se llama Kate del Castillo. Y la tercera capa es lo que esa combinación de nombres y conexiones dice sobre quién es Saúl Álvarez fuera del cuadrilátero. Hay un objeto en esta historia. No es un cinturón. No es un trofeo. Es el nombre de una niña. Mia Ener. Ese nombre tiene un secreto dentro. Y cuando lo descubras al final de este video, vas a entender por qué esta historia es mucho más complicada de lo que los medios contaron. Pero primero, hay que conocer a la Gringuita. Porque sin entender quién es, nada de lo que viene después tiene sentido. Esta es la primera cosa que te prometí al inicio. Valeria Rubí Quirós, nadie sabe exactamente de dónde es. Se dice que de algún estado del norte de México. Una familia normal, una chica que por su aspecto físico, piel clara, ojos claros, se destacaba en cualquier lugar donde estuviera. Eso le valió el apodo, la Gringuita. En 2009 tenía 15 años. 15 años. Y según las versiones que circularon en los medios, en una fiesta en Sinaloa, conoció a un hombre que se presentó simplemente como Joaquín. Un señor mayor, con dinero evidente, con presencia, con el tipo de autoridad que se siente en una habitación antes de que el hombre hable. Según relatos de familiares suyos citados por el programa El Gordo y la Flaca de Univisión, Valeria no sabía quién era. No sabía que ese hombre llamado Joaquín era Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el fundador del cártel de Sinaloa, el narcotraficante más buscado del mundo en ese momento, el hombre con recompensas en su cabeza de 2 países simultáneamente. Según las versiones reportadas, la conoció en una fiesta. Empezaron a hablar, y él la fue convenciendo poco a poco. Según esas mismas versiones, ella se enamoró. Y el Chapo, por su parte, quedó tan encantado con esa muchacha de ojos claros que la apodó de cariño de 2 maneras distintas: la Gringuita y también la Mosura. Y según los reportes, la llevó a vivir con él a la Sierra de Sinaloa, ese territorio que el cártel controlaba, donde el Estado mexicano no entraba, donde las reglas las ponía el Chapo. Hay que imaginar lo que eso significa. Una muchacha de 15, 16 años en la Sierra de Sinaloa, sin familia cerca, sin manera de salir si quería, en el territorio de un hombre al que el ejército mexicano, la DEA y el FBI llevaban años intentando atrapar sin éxito. 2 años. 2 años en ese mundo, viendo cosas que una adolescente de cualquier ciudad nunca debería ver, entendiendo gradualmente quién era ese hombre al que supuestamente quería. Y según algunas versiones, cuando lo entendió del todo, no se fue, porque no podía irse, porque en ese mundo nadie se va simplemente porque quiere. Eso es lo que hace esta historia diferente a cualquier romance de famosos. No es una historia de amor complicado. Es una historia sobre lo que le pasa a una niña cuando entra en un mundo del que no conoce las reglas y donde las reglas las pone alguien que tiene el poder de cambiarlas cuando quiere. Según los reportes, la relación terminó en 2011 por decisión del propio Chapo, y la manera en que terminó dice todo sobre quién era ese hombre. Guzmán Loera llevó personalmente a Valeria de regreso a casa de sus padres. Le dijo algo a la familia que los medios reportaron con detalle: que no la dejaran regresar a Culiacán, que si regresaba se la quedaría para siempre. No fue una amenaza ordinaria. Fue la advertencia de un hombre que sabe que lo que él quiere, lo consigue.
Y la familia lo entendió. Valeria desapareció del ojo público. Nadie la vio. Nadie habló de ella. Hasta que en 2017 alguien filtró las fotos. Las fotos de una muchacha joven junto a un hombre que México reconocía perfectamente, el Chapo Guzmán. Y el nombre de Valeria Rubí Quirós se convirtió de repente en el nombre más buscado en los motores de búsqueda de México. Pero para ese momento, según los medios, Valeria ya no estaba en la Sierra de Sinaloa. Según los reportes, Valeria ya había estado en la vida de Canelo Álvarez. Y ya había una niña. Esta es la segunda cosa que te prometí al inicio. Y esta es la que más dice cuando te detienes a mirar las fechas. 2011. El Chapo supuestamente termina con la gringuita. La lleva con sus padres. Les dice que no la dejen regresar a Culiacán. Ese mismo año, Canelo Álvarez gana su primer campeonato mundial. 2012. Canelo es novio oficial de Marisol González, la conductora de Televisa Deportes, la ganadora de Nuestra Belleza México 2002, una de las mujeres más conocidas de la televisión mexicana. Una relación pública, fotografías juntos, entrevistas, portadas de revistas. Canelo hasta le pone un anillo, un compromiso formal, una promesa pública de matrimonio. México los veía como la pareja perfecta, el campeón y la presentadora, el boxeador y la exreina de belleza. Marisol aparecía en todas sus peleas, en el ringside, con la camiseta, con la bandera mexicana. Era la imagen que los patrocinadores querían. El joven campeón con su prometida guapa, ambos de Guadalajara, ambos exitosos. La fotografía perfecta del México que triunfa. Marisol González no era solo la novia, era parte de la marca Canelo. Y la marca necesitaba esa imagen limpia, porque para ese momento Canelo ya tenía contratos con empresas internacionales que examinaban su imagen con lupa. Un escándalo personal no era solo un problema privado, era un problema de negocios. Cuando Marisol habló años después sobre por qué no se casaron, dijo cosas que suenan a incomodidad contenida. Duramos más o menos bien un año, y luego entre cortar y regresar. Él me dio el anillo. Me daba miedo porque él estaba creciendo. Estaba creciendo. Esa frase. Crecer en el vocabulario de la fama a veces significa exactamente lo que parece. Y a veces significa otra cosa. Y según múltiples medios, al mismo tiempo que Marisol González era la cara oficial de la vida amorosa de Canelo, Valeria Quirós existía en otro espacio. En secreto, sin fotos, sin portadas, sin ringside. El timing exacto varía según la fuente. Algunos medios hablan de 2012, otros de 2013, otros de 2014. Pero todos coinciden en una cosa, que mientras Marisol aparecía en público, Valeria Quirós estaba en otra parte. Y que de esa parte, según los reportes de esa época, nació una niña. Ese es el problema que nadie quería nombrar directamente. No era solo una infidelidad. Si los reportes eran ciertos, era una historia mucho más complicada. Porque la mujer con quien supuestamente Canelo tenía esa historia en secreto venía de un lugar del que nadie en su equipo habría querido que se supiera. De la Sierra de Sinaloa, del Chapo Guzmán, de un mundo que estaba en las antípodas de Under Armour, de Televisa y de la imagen del campeón de México. Marisol González terminó su relación con Canelo en 2012. Eventualmente se casó con el futbolista Rafa Márquez Lugo y dice que fue feliz. Lo que los medios nunca pudieron confirmar del todo es si Marisol sabía algo de lo que supuestamente pasaba en paralelo. Pero el silencio que ella mantuvo durante años antes de hablar del tema en entrevistas recientes sugiere que había más capas en esa historia de las que ella quiso contar.
Esta es la tercera cosa que te prometí al inicio. Y esta tiene el detalle que hace que esta historia sea diferente a cualquier escándalo de famosos ordinario. Mía Ener. Ese nombre. Cuando los medios reportaron que Valeria Quirós había tenido una hija supuestamente de Canelo Álvarez, el nombre llamó la atención. Mía Ener. ¿Qué significa Ener? Ener no significa nada en español. No es un nombre común. No tiene una traducción obvia. Hasta que alguien lo leyó al revés. Ener al revés es René. René. Y según una entrevista que Valeria Quirós concedió años después al podcaster Gus Gris, el nombre de la niña es un homenaje al padre, que según ella misma no es Canelo Álvarez. Según las propias palabras de Valeria Quirós, el padre de Mía Ener se llama René Arzate García, alias La Rana, operador del cártel de Sinaloa en Tijuana. Otro narcotraficante. Eso lo dijo la propia Valeria. Y también dijo algo sobre Canelo. Yo nunca tuve nada con él. Él sabe que entre él y yo nunca pasó nada. Esas son sus palabras exactas. Pero entonces surge la pregunta obvia. ¿Por qué durante años los medios reportaron que esa niña era de Canelo? ¿Por qué se habló de una batalla legal? ¿Por qué el escándalo tomó la dirección que tomó? Según múltiples reportes de esa época, en 2013, una revista de circulación nacional publicó la historia de que Valeria Quirós había tenido una relación con el boxeador y que él era el padre de su hija. El escándalo explotó. En ese momento, según los reportes, Canelo ya tenía una nueva relación. La relación secreta con la actriz más conocida de México, Kate del Castillo. Pero antes de llegar a Kate, hay que entender lo que ese escándalo le hizo a Canelo. Porque en 2013, él estaba en el momento más importante de su carrera. Acababa de perder con Mayweather. Necesitaba rehabilitar su imagen. Necesitaba demostrar que era el mejor de México. Necesitaba ganar al mundo. Y de repente aparece una historia que lo vincula con la exnovia del Chapo Guzmán. Para un hombre cuya imagen era su producto principal, cuyo valor como atleta dependía de los contratos de patrocinio, de las televisoras, de los promotores, esa historia era un problema enorme, independientemente de si era verdad o no. Lo que sí es público y verificado es esto: Canelo Álvarez tiene una hija llamada Mía Ener. Su existencia fue reconocida legalmente. Si fue una batalla legal que él perdió o una situación que se resolvió de otra manera, los medios no lo aclararon del todo. Lo que sí aclararon es que esa niña existe y que su nombre lleva otro nombre dentro: René. Al revés. Ese detalle es el que más habla de la historia completa. Porque si la madre de esa niña puso el nombre del padre dentro del nombre de la hija, como un código, como un secreto que solo los que saben lo entienden, entonces toda la narrativa pública de quién es el padre de Mía Ener es más complicada de lo que los medios dijeron. Y la conexión entre Canelo y esa historia es más difusa de lo que los titulares sugerían. Pero hay una cosa que nadie puede negar. El nombre de Canelo Álvarez quedó pegado a esa historia. Por años. Y eso también dice algo sobre México. Sobre cómo funciona la fama. Sobre cómo los rumores se convierten en verdades cuando nadie los desmiente con suficiente fuerza. Pero la historia no termina ahí. Porque hay una segunda mujer. Una que sí habló. Una que sí confirmó, y cuya historia con el Chapo es mucho más directa y mucho más documentada que cualquier cosa que los medios publicaron sobre la gringuita. Kate del Castillo. Esta es la cuarta, la que te dije que era la conexión que nadie esperaba. Kate del Castillo, la actriz mexicana más conocida internacionalmente de su generación, la reina del sur, Teresa Mendoza.
La mujer que México idolatra desde los años 90. Hija de Eric del Castillo, formada en los mejores foros de Televisa. La actriz que cruzó fronteras cuando casi ningún mexicano lo hacía. En 2019, en una entrevista en el programa Un Nuevo Día con Marco Antonio Regil, Kate del Castillo confirmó algo que hasta ese momento había sido rumor: que ella y Canelo Álvarez habían tenido una relación. No una amistad, una relación. Según sus propias palabras, fue un romance que duró cerca de 3 años. Un secreto bien guardado. Una historia que ninguno de los dos quiso hacer pública mientras duró. 3 años. ¿Cuándo? Los medios que cubrieron la entrevista ubican ese romance alrededor de 2013, 2014, 2015. El mismo periodo en que supuestamente también circulaban los rumores sobre Valeria Quirós. Canelo tenía alrededor de 22, 23, 24 años. Kate del Castillo tenía alrededor de 40. Una diferencia de casi 18 años. Pero eso no es lo que hace interesante esta historia. Lo que la hace interesante es la cronología exacta de lo que Kate del Castillo hizo después. En octubre de 2015, Kate del Castillo publicó un tuit que cambió todo. Le escribió directamente al Chapo Guzmán, en una carta pública que circuló en redes, donde le decía cosas que ningún periodista se habría atrevido a decirle al narco más peligroso del mundo. Ese tuit llegó a la sierra, y el Chapo lo leyó, y le mandó un mensaje a través de intermediarios, y Kate del Castillo viajó. En diciembre de 2015, Kate del Castillo se sentó a cenar con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, la cena más peligrosa de la historia del entretenimiento mexicano. La que terminó con investigaciones de la DEA, con interrogatorios del gobierno mexicano, con el exilio de Kate del Castillo de su propio país, con el escándalo más grande de su carrera. Esa cena. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque si los tiempos que los medios reportaron son correctos, Kate del Castillo supuestamente tuvo una relación de 3 años con Canelo Álvarez durante el mismo periodo en que ella mantenía comunicación con el Chapo. Eso no implica que Canelo supiera. Eso no implica que hubiera conexión entre los dos. Pero sí implica que los mundos que rodeaban a Canelo en esos años estaban conectados de maneras que él quizás no eligió y que quizás no conocía. Para entender el peso de lo que eso significa, hay que poner las piezas juntas. Kate del Castillo supuestamente tuvo una relación de 3 años con Canelo Álvarez. Canelo Álvarez supuestamente tuvo una historia con Valeria Quirós, la exnovia del Chapo. Y Kate del Castillo terminó cenando con el mismo Chapo Guzmán en la misma sierra de Sinaloa donde Valeria vivió 2 años. 3 nombres. 2 de los más famosos de México. Y el Chapo como el punto de intersección invisible. Ahora hay que ser claros sobre algo. Canelo Álvarez no es sospechoso de nada. No ha sido acusado de ningún delito. No hay una investigación contra él por ninguna de estas conexiones. Lo que sí existe son las preguntas que estas coincidencias generan sobre los círculos en que se mueve la fama en México, sobre cómo en un país donde el narco ha penetrado hasta la industria del espectáculo, el deporte y la política, las conexiones indirectas son inevitables para cualquier persona con el perfil de Canelo. Kate del Castillo lo explicó mejor que nadie en esa misma entrevista de 2019. No habló específicamente de Canelo en ese contexto. Habló de México, de lo difícil que es navegar la fama en México sin terminar rozándote con personas o historias que en otro país ni siquiera existirían. Y esa es la parte que más incomoda.
No que Canelo sea culpable de algo, sino que en México, la fama grande y el poder grande se mueven en espacios tan reducidos que las coincidencias se acumulan, hasta que dejan de parecer coincidencias. ¿Qué dice todo esto sobre Canelo Álvarez? Seamos honestos, Canelo Álvarez es el deportista mexicano más exitoso de su generación. 140 millones de dólares de patrimonio estimado. Un contrato de 365 millones con DACN en 2018, que en el momento de firmarse fue el más grande en la historia del deporte. No del boxeo, del deporte en general. Más que cualquier jugador de béisbol, más que cualquier jugador de básquetbol, más que cualquier futbolista europeo en ese momento. Saúl Álvarez, el niño que vendía paletas en Guadalajara, firmando el contrato más grande en la historia del deporte. Eso es real. Eso es verificable. Eso no tiene matices ni versiones alternativas, y sus logros deportivos tampoco los tiene. Campeón en 4 categorías de peso distintas. El primer mexicano en unificar los 4 cinturones del peso supermediano. Victoria sobre Mayweather en la revancha. Victoria sobre Golovkin en la trilogía. Victoria sobre Billy Joe Saunders, sobre Caleb Plant. Un legado deportivo que lo pone en la conversación de los mejores de la historia. No de México, de la historia del boxeo. Eso no se puede quitarle. Y fuera del ring, es un hombre que construyó un emporio con sus propias manos y su propio talento. En un país donde las oportunidades no se regalan, donde el camino de Guadalajara a Las Vegas tiene obstáculos que la mayoría nunca supera. Eso tampoco se puede quitarle. Pero su historia personal está llena de capítulos que él nunca quiso contar. La hija que según los medios tardó en reconocer. Los rumores sobre la gringuita que nunca confirmó ni negó del todo. La relación secreta con Kate del Castillo, que ella misma tuvo que confirmar porque él nunca lo haría. Y hay algo más que casi nadie menciona cuando habla de Canelo. Según el periódico Reforma, uno de los socios de negocios de Canelo Álvarez, involucrado en su cadena de tiendas de conveniencia, llamada Upper by Canelo Energy, es un empresario llamado Eric Daniel Zamora, señalado por haber participado en actividades ilegales vinculadas presuntamente al CJNG. Canelo no fue acusado de nada en ese caso. No se le imputó ningún delito. Sus voceros respondieron que no tenía conocimiento de los antecedentes de ese socio. Pero el patrón que ya conocemos se repite. Cuando las conexiones incómodas llegan, Canelo no las niega con fuerza. Las deja pasar. Espera que el siguiente escándalo tape al anterior. Y hasta ahora esa estrategia ha funcionado. Pero el capítulo más revelador de su vida fuera del ring no es ninguno de los anteriores. Es el secuestro de su hermano. En 2021, Canelo Álvarez reveló públicamente algo que había guardado en silencio. Su hermano había sido secuestrado, y él, Canelo, el campeón del mundo, el hombre más rico del deporte en ese momento, tuvo que negociar por teléfono durante 3 días para conseguir que los secuestradores lo dejaran libre. 3 días. Al teléfono, negociando con criminales. Un hombre que tiene el dinero para pagar lo que pidieran. Que tiene el nivel de fama para que cualquier movimiento suyo aparezca en los noticieros. Y aún así, 3 días de negociación. Después de ese episodio, Canelo tomó una decisión que lo dice todo. Se fue de México. No de vacaciones, no por trabajo. Se mudó definitivamente a San Diego, California. Porque México, su México, el de las paletas en Guadalajara, y del niño pelirrojo que soñaba con ser campeón, ya no era seguro para su familia. Ese es el precio real de ser Canelo Álvarez en México.
no los rumores sobre la gringuita, no la historia de Kate del Castillo, no los socios de negocios. El precio real es que el hombre que vale 140 millones de dólares, que tiene más seguridad que la mayoría de los políticos, que puede pagar lo que sea para protegerse, decidió que la única manera de estar seguro era vivir en otro país. Eso no dice nada malo sobre Canelo. Dice todo sobre México. Sobre lo que significa ser famoso y poderoso en un país donde el crimen organizado no respeta ni siquiera a sus propios ídolos. Canelo no eligió los círculos que lo rodearon. O quizás sí los eligió en algún momento, sin saber exactamente lo que implicaban. Pero lo que es seguro es que esos círculos lo alcanzaron de maneras que ningún cinturón puede protegerte. ¿Canelo sabía lo que sabía? ¿Sabía quiénes eran las personas que lo rodeaban? Esa pregunta no tiene respuesta pública. Pero vivir en San Diego dice algo sobre lo que ese hombre sabe ahora que no sabía cuando era el niño de Guadalajara, que vendía paletas con su papá y soñaba con ser campeón. Y sigue peleando, sigue ganando, sigue siendo el mejor del mundo. Y sigue viviendo en San Diego, con las historias de México siguiéndolo desde la distancia, sin poder alcanzarlo en el ring, pero sin desaparecer tampoco. ¿Tú cómo ves a Canelo Álvarez, el campeón que México merece? ¿O el hombre cuya historia personal es más complicada de lo que los titulares muestran? Cuéntanos en los comentarios. Porque este tema divide opiniones y eso siempre hace que valga la pena la conversación. Y si esta historia te sorprendió, no te imaginas lo que vivió Julio César Chávez, el otro grande del boxeo mexicano, el que durante años fue el símbolo de la nación, el que cayó de una manera que México todavía no termina de procesar, y cuya historia con el narco, a diferencia de la de Canelo, está documentada desde adentro. Está aquí en el canal, te la dejo arriba.